Esta tarde, como os hemos anunciado en redes sociales en los últimos días, vamos a hablar con el doctor Carlos Salazar, que es adjunto de anestesia en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, y vamos a hablar con él sobre el dolor posoperatorio en cirugía de mama, específicamente en pacientes con cáncer de mama. Carlos, si te parece presentarte un poco a nuestra audiencia antes de que comencemos a charlar. Pues me llamo Carlos Salazar, soy anestesiólogo, estoy en el 12 de octubre ahora. Antes estuve por muchos años en Gerona, en Figueras y Gerona. Y esta experiencia que cuento de analgesia de mama es específicamente del Hospital de Figueras, que por ser un hospital pequeño se pudo organizar muy rápido. Y es una propuesta que está por arrancar, si el COVID se va de una vez, para establecer como protocolo, poco a poco, en la materno-infantil del 12 de octubre. No sé, soy anestesista, me dedico mucho a anestesia regional, tengo ya 30 años de anestesiólogo, o sea que, no sé, son tablas. Perfecto. Pues efectivamente, como Carlos nos dice, yo creo que hoy tenemos mucha suerte de contar con una persona con tantísima experiencia, un profesional que nos consta que es brillante y por lo que muchos dicen de él, también muy buena persona, con lo cual, bienvenido. Antes de comenzar, también vamos a recordar a nuestra audiencia que hoy empezamos un formato un poquito diferente. Vamos a hablar con Carlos sobre este protocolo ERAS que pusieron en marcha en Figueras y después él va, gracias, o sea, le agradecemos mucho que va a hacer un pequeño webinar, va a presentarnos estas estrategias de analgesia para el dolor posoperatorio en estos casos que comentábamos. Así que damos paso inicialmente a esta entrevista y os recordamos efectivamente que podéis hacer preguntas durante toda la duración de esta sesión. En primer lugar, Carlos, te queríamos preguntar una pregunta un poquito general para entrar en materia. ¿Cómo de frecuente es el cáncer de mama, que es la patología de la que vamos a hablar hoy esta tarde? Y las características de las pacientes que lo sufren, ¿son homogéneas? ¿Existe un caso, un paciente tipo, una paciente tipo? El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres en España. Es la primera causa de cáncer en la mujer, es el cáncer de mama. En hombres, pulmón. Ahora veremos en la diapo un pequeño diagrama de las neoplasias los cánceres más comunes en hombre y mujer, y en la mujer es el más común. En la mujer es más o menos, tenemos unos 130 casos por cada 100.000 habitantes. Eso se traduce a que tenemos más o menos unos 30 y pico, 33.000, 34.000 casos de cáncer de mama nuevos cada año. Estos son datos del 18 de la Organización Mundial de la Salud y de la Asociación Española contra el Cáncer. El cáncer de mama es más o menos el 30% de los cánceres que hay en las mujeres, es el más común en ellas. En los hombres es muy curioso porque es muy esporádico, es raro, pero es el 1% de los cánceres que hay en los hombres. El riesgo de mama, más o menos, con estos datos, que son unas 130 personas, mujeres cada 100.000 habitantes, es más o menos 1 de cada 8 mujeres está a riesgo de sufrir cáncer de mama. Y esta tasa es un poquito menor que en los sitios de mayor presentación o incidencia, como son Estados Unidos, Europa del Norte, Francia, Alemania, Bélgica, y estamos en la misma tasa comparada con los países mediterráneos y Centro Europa, con Portugal, con Italia, con Grecia, ¿vale? Es más o menos. La incidencia en los países del tercer mundo es menor, pero está ascendiendo. Y este tipo de neoplasia, el rango de edad donde más se presenta es entre los 45 y los 65 años. Y entre más mayor sea la persona, va aumentando la incidencia, va siendo más frecuente. Y es la causa de unos 6.500 muertes por mujer al año en España. Es decir, es el 30% de las neoplasias en mujeres y es el 17% de la causa de mortalidad en mujeres. Sin embargo, para poner las cosas en su sitio,
La tasa de sobrevida a 5 años en España es un 83%. Bueno, muchas gracias por estos. El tipo, lo que es el cáncer de mama. Sí, yo creo que estos datos nos permiten tener una visión general y efectivamente son significativos porque muestran que la incidencia de esta enfermedad es importante en el caso de las mujeres y muchas de ellas entiendo que se ven obligadas a someterse a cirugías que pueden suponer un dolor posoperatorio a largo plazo incluso. Este dolor... ¿de qué largo plazo estamos hablando? ¿Qué es el largo plazo en este caso? ¿Cómo podemos hacerle frente? Una vez que está hecho el diagnóstico, se decide el tratamiento. Y el tratamiento es una mezcla de cirugía, quimioterapia, radioterapia y hormonoterapia. Son las 4, y inmunoterapia. Son las 5 ramas que se usan para dar el tratamiento en el cáncer de mama. Hay subtipos, es decir, los tipos más frecuentes son el ductal, que es de los canalículos que tiene la mama, por donde se transporta lo que secreta, o de los lóbulos que producen, puede ser ductal o lobular, son los más comunes. Hay otros tipos que son menos comunes. Y estos tipos pueden asociarse o no a ser estrógeno receptivos, es decir, que tienen receptores para estrógeno o que tienen receptores para progestágeno. Y eso implica que tengan más o menos respuesta a algunos tratamientos y que tengan más o menos un comportamiento diferente a si son neoplasias que no tienen receptores hormonales. El tratamiento es cirugía. La cirugía puede hacer solamente la resección del nódulo, si es un nódulo pequeño que tenga 1 centímetro o menos, se hace una cuadrantectomía de la mama, o si es una neoplasia más grande, pues puede ser una resección parcial o incluso total de la mama, con o sin compromiso de la axila. Notita de anatomía, el 97% del drenaje linfático de la mama va hacia la axila. Va siguiendo el borde lateral del pectoral menor y va a la axila el drenaje. Por eso cuando se hace o una biopsia de ganglio centinela, que si da positivo implica que hay que vaciar todos los ganglios porque están marcados, llevan células tumorales, pues la implicación en la paciente puede ser mayor. Cuando se hace cirugía, la cirugía normalmente tiene un dolor posoperatorio. Y ese dolor posoperatorio puede ser severo y se hace una pauta analgésica para que el dolor sea más tolerable. No obstante, a pesar de que se ponen bombas de morfina, se da paracetamol, se da un AINE, o sea, un antiinflamatorio, y se dan, no obstante todo el tratamiento y a pesar de que tienen medicación de rescate, hay un porcentaje entre un 30 y un 40% que a pesar de eso tiene dolor severo. El tener dolor severo en el posoperatorio inmediato es un factor de riesgo para hacer dolor crónico, que ahora hablaremos de él. Lo mismo que si la paciente ha tenido antes dolor en la mama, ha sido una mama dolorosa, tiene más números de hacer entonces dolor crónico. Una cosa es el dolor agudo post-mastectomía inmediata por el procedimiento quirúrgico que se le da analgesia. Lo que pasa es que a pesar de todas las mezclas de analgesia puede ser insuficiente porque tiene, ahora veremos en la exposición, mucha inervación y puede producir entonces que evolucione a dolor crónico, un dolor persistente, que es diferente al dolor agudo. El dolor agudo es como cuando tienes una herida o te has hecho una fractura, que es llevado por un tipo de fibras, mientras que el dolor crónico es un dolor quemante, quema la piel, el tacto es doloroso, que eso se llama alodinia, puede tener como calambrazos y es porque hay un componente de lesión de nervio o nervios, de fibras nerviosas, que son las que cronifican este dolor. Tiene tratamiento, pero más o menos un 30% de las mujeres está a riesgo después de una cirugía de hacer dolor crónico. Se ha recibido quimioterapia, se ha recibido radioterapia o ha recibido inmunoterapia, puede, no tiene, pero puede ser factores de que haya dolor también. Bueno, esta complicación de las cirugías que nos comentas que puede surgir en muchos casos,
vosotros habéis creado este protocolo ERAS en el caso del Hospital de Figueras para reducir esta complicación, ¿no? ¿Podrías contarnos un poquito en qué ha consistido o en qué consiste este protocolo? ¿Qué objetivos tiene más allá de reducir el dolor posoperatorio? Y entiendo que, por lo que nos comentabas, aparte de en Figueras, que es donde tú has trabajado muchos años, ahora en el 12 de octubre estabais comenzando y el COVID ha frenado un poco todos los planes de futuro. Si nos puedes hablar un poquito de cuáles son estos planes y si pensáis que los vais a poder retomar pronto. Sí. La idea es retomarlos. Claro. Aunque hay un factor que luego comentaremos al final, el dar buena analgesia en la fase aguda baja el riesgo de tener dolor crónico, o sea, persistente en la fase crónica a largo plazo. Por eso es tan importante. Y el tener anestesia regional como complemento, como componente importante de la mezcla de analgesia que se le da posoperatoria, se llama analgesia multimodal. Multimodal es que usamos muchos medicamentos a dosis variadas para tener el efecto analgésico adecuado y tener los menores efectos secundarios. Eso permite, junto con la anestesia regional, bajar la incidencia de dolor severo en el postoperatorio inmediato y bajar la incidencia de dolor crónico a medio y largo plazo. Perfecto. ¿Y nos puedes contar un poquito la incidencia que tú has visto que este protocolo ha tenido en Figueras? ¿Qué resultados habéis obtenido? ¿Qué tal funciona? Lo importante es, esto se cogió de cirugía de tórax. Entonces, si tú tienes una cirugía que debe decir cirugía de mama, se hace un bloqueo paravertebral, que ahora veremos. Hay muchas formas de dar anestesia regional para la cirugía de mama. El princeps, el más importante o el más efectivo, sigue siendo el bloqueo paravertebral para un solo lado o una epidural torácica alta si es bilateral. No olvidemos que el 10% de las cirugías de mama, del adeno de mama, son bilaterales. Entonces, se hace un bloqueo paravertebral, si es unilateral, en el 90% de los casos, o una epidural torácica alta en el 10% restante, que es bilateral, más anestesia general. O, en su defecto, una sedación profunda. Eso depende del tipo de paciente, del tiempo de duración, qué tan receptiva esté la paciente a estar sedada o que si prefiere estar dormida del todo. Pero lo importante es que haya un componente de anestesia regional y anestesia general. Esto se llama anestesia combinada. Cuando hay anestesia combinada, el primer factor, que es el dolor por la lesión de la cirugía, tiene un stop. Y el stop es en la puerta de entrada del sistema nervioso. Es decir, los nervios que están en la mama no transmiten el dolor a la médula, que a su vez no transmite el dolor al cerebro. Si esto se consigue, estamos consiguiendo analgesia muy efectiva de manera muy eficiente. Y la anestesia general se le da para que la paciente esté dormida, para que tolere la posición, para que tolere el tiempo, si eso es prolongado, de cirugía, o una sedación profunda, que puede ser de una cosa u otra. En el posoperatorio, lo que hacíamos es que poníamos paracetamol cada 8 horas pautado, un antiinflamatorio, en nuestro caso era dexketoprofeno, cada 8 horas pautado, y una bomba de medicamento paravertebral. Esta bomba es un catéter que se deja cuando se hace el bloqueo paravertebral, se deja un catéter como si fuera un catéter de epidural. La idea es la misma, puede ser un poco más fino si son catéteres paraneurales que se utilizan para la colocación paravertebral, y se deja una bomba que tenía levobupivacaína al 0,125%, con 7 mililitros, con una rata de infusión, una tasa de infusión de 7 mililitros a la hora. Y la paciente se podía dar a través de una perilla bolos extra si necesitaba un poquito más de esta mezcla. Y hacía bolos de 2 mililitros de esta misma mezcla con un tiempo de cierre de 15 minutos. Es decir, la paciente podía tener 7 mililitros que le da la bomba, más 2, 4, 6, 8 mililitros adicionales si hacían falta, que la paciente manejaría de manera autónoma a través de una perilla de autoinyección. Si la paciente le pega la perilla más de 4 veces a la hora, no va a recibir más medicamento, porque el tope que hemos establecido es que sean 2 mililitros cada 15 minutos.
Y si hacía falta aún, porque requería analgesia de rescate, poníamos en este caso, por la estructura del hospital, morfina subcutánea a 0,03 miligramos por kilo. Añado que menos del 10% de las pacientes necesitaban analgesia de rescate. Con esta pauta de paracetamol, antiinflamatorio y la bomba paravertebral de manera autoadministrada por el paciente, que es lo que quiere decir PCA, ¿vale? Era suficiente. El dolor, hay una forma de medir el dolor que se llama la EVA, que es la evaluación analógica visual del dolor, que oscila entre 0, que es 0 dolor, no dolor, y 10, que es el dolor máximo que uno puede imaginar. Y tenemos una media de 1,8, que esto es muy bueno. Esto es dolor ausente o muy leve. Y esto permite que la paciente se fuera de alta en 2 o 3 días, según el tipo de intervención. Normalmente, si la intervención es de tamaño medio o grande, se le dejan drenajes y los drenajes se quitan a las 48 a 72 horas. En cuanto se quitan los drenajes, se observa que no hay acúmulo de secreción serohemática en la cicatriz en 6-12 horas, el paciente se iba. Estaba entre 2 y 3 días, una vez que se quitaban los drenajes. La satisfacción de este tipo de analgesia era muy alta, era casi de 9 sobre 10. Y es porque las pacientes pasaron de tener dolor con picos de analgesia, cuando recién se ponía la medicación, a no tener dolor y poder dormir, poder descansar, poder comenzar a comer, tener menos náuseas, porque el dolor severo produce náuseas y produce hilio paralítico, que a su vez al comenzar a comer va a dar náuseas. Estaban muy satisfechas, tenían casi 9 sobre 10. Y a 2 años de evolución, teniendo unos 2-4 casos por semana, calculando por 10 meses, porque hay 2 meses, que es diciembre, y 2 meses de verano, que la incidencia es mucho menor, teníamos unas 76 pacientes en esos 2 años y menos del 4% en estos pacientes presentó dolor crónico. Es decir, bajamos la incidencia de los números normales, que la media es 30%, oscila entre 15 y 50. La media de dolor crónico postmastectomía, síndrome postmastectomía, es un 30% de media, lo bajamos a un 4% o menos. Y esto es el esquema. Esto es en letras y esto es el esquema en el flujograma. Pues desde luego son unas cifras muy interesantes, porque evidencian que estas formas diferentes de anestesia pueden dar unos resultados estupendos para las pacientes. Yo quería preguntarte, dentro de esta explicación que has hecho, el alta hablabas de 48-72 horas, pero ¿este es el alta completo o el tratamiento para el dolor continuaba un tiempo? El alta hospitalaria, es decir, llega, se opera, se le deja analgesia y a los 2-3 días se va. Evidentemente, a los 2-3 días se va porque a las 48 horas quitamos el catéter paravertebral y ya con la medicación tomada es suficiente, porque el nivel de dolor ya ha sido controlado. Puede irse a casa tomando paracetamol y un antiinflamatorio y tal vez con un refuerzo de un opioide medio como tramadol o tapentadol y la paciente tolera. Lo más importante es que el dolor agudo severo inicial no se presente. Ese es el factor determinante para que luego haya cronificación o no del dolor. Eso efectivamente lo conseguís con esta anestesia multimodal que comentabas. Analgesia multimodal. Que de hecho cada vez se está aplicando más. Hay un problema en los hospitales, en los macrohospitales grandes dedicados a cirugías muy complejas, trasplantes, cirugías muy complejas, se tiende a hacer anestesia general y se tiende a dar analgesia con bomba endovenosa de PCA de diferentes formas. Pero, por ejemplo, hagamos un ejemplo. Ahora en el 12 hemos hecho una prueba en algunos pacientes de trasplante cardíaco que tienen una esternotomía, que es el factor más doloroso postoperatorio, porque total es partir el esternón en 2 con una sierra y luego volverlo a unir con una sutura de alambre. Eso produce muchísimo dolor. Pues con un bloqueo paraesternal a un lado y al otro, se consigue que haya ausencia de dolor por 12 a 24 horas. Y cuando ese dolor vuelve, como ya ha sido la parte inicial controlado, si vuelve es más leve y es más controlable con la medicación sistémica
o, en el peor de los casos, se repite el bloqueo. Y eso es un tema que tenemos pendiente, hacer bloqueo reglado para external de los pacientes que van a hacer esternotomía, ya sea para trasplante cardíaco o para cirugía de corazón abierto, bypass o cosas similares, valvuloplastias. En tórax sí se hace, en cirugía de tórax se hace bloqueo paravertebral. Lo que pasa es que la estructuración en que se hace según los hospitales, en unos sitios lo hace anestesia antes de empezar a dormir el paciente, en otros sitios se hace después de que el paciente se ha dormido, en otros sitios se hace a través de visión directa, lo pone el cirujano el catéter, y hay trabajos que muestran que el catéter en tórax puesto por cirujano, con perdón, es menos eficiente que si se pone antes de comenzar la cirugía por la técnica, ya sea por referencias anatómicas o por ecografía. Y también para cirugía abdominal o para cirugía vascular, la cirugía combinada, un epidural o un bloqueo periférico que sea el adecuado para la zona en cuestión a operar, es mucho más beneficioso para el paciente que si se hace solamente anestesia general. ¿Por qué? Porque el principio es el mismo. Si yo hago anestesia periférica, el primer paso, que es traer el dolor de la zona afectada a la médula, ya está bloqueado. Si ese paso no se presenta o se presenta muy tardíamente, conseguimos que la intensidad del dolor que llegue sea menor y la fase aguda es más cómoda de manejar porque va a doler menos y la cronificación es menor. La cronificación en mama es un 30%, pero en hernias inguinales, por ejemplo, puede ser de un 7 hasta un 10%. En todo se beneficia con anestesia regional. Con perdón, soy regionalista, pero es así. Ya vemos. Hombre, desde luego, hemos comentado varios beneficios para el paciente que son evidentes, pero parece también que haya un beneficio a nivel de gestión hospitalaria, ¿no? Porque al final las altas son más rápidas, evitamos cronificaciones que pueden convertir al paciente en un asiduo en el hospital con un consumo de recursos enorme. ¿Tenéis cifras sobre a nivel de gestión qué ahorro de costes o qué beneficios tiene para el sistema sanitario este tipo de analgesia? Cifra. En mama, concreto, en esto que te hablaba de Figueras, el alta es a los 2 o 3 días, no a los 4 o 5. 2 días ahorrados de hospitalización es muchísimo dinero. Pero el alta tiene que ser precoz, pero eficiente. Es decir, la paciente no tiene que irse antes, pero no mal ida, mal despedida. Tiene que irse con buena analgesia y evidentemente hay que hacer controles. El primer control es a los 5 o 7 días para ver la herida, que no haya un seroma, que es líquido seromático que se acumula bajo la cicatriz. Pero sí, al menos en cuanto a ganancia inmediata, son 1 o 2 días menos de hospitalización. Y en algunos casos de nodulectomías puede ser ambulatoria. Se hace el bloqueo, se deja sin catéter y se va mucho más cómoda la paciente. Es simplemente tratar de conjugar cuando se está acabando el efecto del bloqueo para que empiece una medicación lo suficientemente fuerte para que tenga analgesia de continuidad sin que tenga muchos efectos secundarios. Si eso se consigue, que es conseguible, simplemente es establecer el protocolo, estás ganando facilidad para el paciente. Muchas nodulectomías se van a casa, pero se van a casa sin dolor. Si se va sin dolor, el paciente está más cómodo, duerme mejor. Quien duerme mejor se recupera mejor. Puede empezar a comer. Quien tiene dolor, muchas veces al empezar a comer tiene náuseas porque el dolor hace que el sistema digestivo no funcione y tú vomitas. Cuando optimizas las altas, hay que sacar una ganancia secundaria, que es asaltar a la dirección y decirle, te estoy haciendo ahorrar dinero, por consiguiente, tienes que darnos algo a cambio. Algo a cambio es mejor equipo, un mejor ecógrafo, por ejemplo, o mejor material, mejores catéteres, mejores agujas, o un sistema de poder tener un control telefónico. Dame la enfermera o dame los medios y la secretaria para poder hacer el control del primer día posoperatorio en casa para saber cómo está. Porque muchas veces los gestores piensan en el beneficio del alta, pero no en que lo que estás ganando permite optimizar. Es la visión neoliberal, ¿no?
tanto en Cataluña como en Madrid, brilla como el oro. Por supuesto, yo creo que en eso siempre el paciente tiene que estar en el centro de las decisiones que tomemos, ¿no? Mira, un ejemplo, ahora tiro la pullita, lo siento, la cabra tira para el monte. Ayer tenemos que hacer un seguimiento de los pacientes que han tenido COVID severo. Y eso implica montar un protocolo en primaria con personal de primaria, un poquito más de personal, secretarias, auxiliares, enfermeras y un médico coordinador o la estructura que sea. El señor Torra, que es un prócer en Cataluña, le ha dado ha hecho una subcontrata. En lugar de meternos en la salud pública, de asistencia pública, se lo ha dado una asistencia privada, ferroviaria. 17.700.000 euros para hacer el seguimiento de pacientes de COVID. Lo siento. Las cosas se dicen. Desde luego. Bueno, son datos. Se llama mala política, hacer trampa. Lo público tiene que ser eficiente, no tiene que darle ganancia a las entidades privadas y menos si son amigos. Pero bueno, eso es otra historia. Nos hacen una pregunta por aquí que yo creo que has respondido ya. Agua, se seca la... Por supuesto, llevas mucho rato hablando, es normal. Bueno, te planteamos la pregunta que nos hace Nuria García. Yo creo que ya has respondido, pero en cualquier caso, si quieres hacer algún apunte más. Quisiera saber su opinión sobre el bloqueo del plano del músculo erector de la espina en la cirugía unilateral de mama. Es bueno. Mi opinión es que es bueno. Analgésico es bueno. Anestésico es más irregular. Porque para que haya anestesia tiene que permeabilizar lo suficiente, en cantidad suficiente, en concentración suficiente para que haya efecto paravertebral. Y no siempre lo ocurre. Pero analgesia sí. Y es un buen comienzo porque es un bloqueo fácil y seguro. Como yo uso la transversa como sitio de stop para poner la aguja, es muy difícil porque se ve muy bien pasarme de sitio si no controlo la punta. Si controlo la punta de la aguja pasa y terminar en la pleura. El princeps, el más eficiente para dar anestesia y analgesia es el paravertebral y se puede dejar catéter. El segundo es el erector de la espina. Es más analgésico que anestésico y también permite poner catéteres y permite poner esta dosis que he descrito de perfusión del levobupi o bupi, si no tienes levobupi, o ropi, si quieres, a 0,125, es equivalente en ropi o en bupi, a 7 mililitros hora para dar analgesia y da analgesia muy buena. El erector de la espina para analgesia es muy buena, incluso para el tratamiento crónico del dolor también. ¿No cree que es necesario asociar bloqueo PEX al PVB para hacer una cirugía de mama sin anestesia general, dada la contribución del plexo braquial? Ya aparece aquí puesta. Si es cirugía de mama sin tocar el suelo muscular, no. Si es cirugía de mama que va a tocar la base de la mama sobre la cual se apoya, que es la pared muscular, podría ser. Pero, aún así y todo, la analgesia principal de la mama es por los intercostales y eso está bloqueado completamente con el paravertebral. Si van a tocar músculos, sí es indispensable hacer un PEC. Yo haría un PEC 2 o haría un combinado. Haría un PEC 2 y al salir refuerzo con un PEC 1 para que los dos componentes musculares, que son la base muscular sobre la cual se apoya la mama, sí. Pero la cirugía de mama pocas veces toca a los músculos. Lo que pasa es que el PEC 2 alcanza a bloquear intercostales y viene a ser como un sucedáneo lateroanterior del efecto sobre los intercostales que tiene el paravertebral. Si es el caso, yo haría un serrato. Un PEC 2 o un serrato, porque son muy similares. Perfecto. Bueno, también había entrado una pregunta más. Disculpad que casi os íbamos a dejar sin respuesta, pero no se nos actualizaba a nosotros. En bloqueo único sin catéter, ¿cuánto dura la analgesia? Levobupi al 0,125 si es para analgesia post. Para anestesia intraoperatoria, yo pongo 10 de levobupi al 0,5 y pongo 10 de mepi al 1.
y las inyecto la mitad por aguja y luego la otra mitad la inyecto por catéter, porque tiendo a dejar catéter si voy a hacer anestesia. Luego incluso lo quito, y si hay que quitarlo antes de tiempo porque la cirugía ha sido menor, lo quito, pero me aseguro que tengo el catéter. Por dos razones. Primero, porque se puede prolongar, aunque es difícil que se acabe el efecto, y porque puede cambiar de una cirugía media a una cirugía grande durante el procedimiento y ya tengo la analgesia resuelta. Inyección única de levobupi con dexametasona 4 miligramos es más o menos buena anestesia, unas 4 o 5 horas de profundidad anestésica y de analgesia de unas 10 a 15, 16 horas, más o menos. Acordémonos que el espacio paravertebral tiene muchos capilares y es el sitio donde más se absorbe. Proporcionalmente, la misma dosis en un plexo braquial va a durar más, porque es un sitio con fascias que lo guarda y no tiene capilares, tiene vasos grandes. Pero sí, unas 15 horas diría yo, una inyección única, usando dexametasona 4 miligramos asociado al anestésico en dos anestésicos, levobupi al 0,5. Perfecto. Bueno, pues ahora sí que parece que esto es todo. Muchas gracias por estas respuestas de última hora, Carlos. Os recuerdo también a la audiencia que mañana tendremos una entrevista con el doctor Sergi Tormo sobre la respuesta al volumen en pacientes con shock séptico. Así que, bueno, os volvemos a esperar en nuestros directos y a Carlos, de nuevo, te agradecemos mucho haber estado esta tarde con nosotros. Esta de mañana está muy bien porque yo he visto un poquito el borrador. Muchas gracias, Carlos. Bueno, vale. Hasta luego, que tengas muy buena tarde. Abrazo a todos.